Estamos teniendo una mañana intensa con ustedes. Bueno, parece que las Fuerzas Armadas de Ucrania tienen problemas en Konstantinovka. Al menos eso es de lo que todos están hablando ahora. Y vamos a empezar de inmediato a revisar lo que ha sucedido. Entonces Putin visitó uno de los cuarteles del ejército ruso y le informaron que las tropas rusas han capturado completamente Konstantinovka en la región de Donetsk. Parece que no hay confirmación de eso, pero Putin ya salió a confirmarlo después de realizar una reunión con los militares rusos en uno de los puestos de mando del grupo combinado de tropas rusas. Los canales federales transmitieron la reunión. Esto es lo que nos está mostrando ahora. Ahora los canales federales muestran una cosa y yo se las voy a mostrar. Lo que ellos están demostrando. Se ha establecido el control ruso sobre la ciudad de Konstantinovka. Quiero señalar que la toma de Konstantinovka es solo la primera pero muy importante etapa en la destrucción de las formaciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania que aún resisten. El área fortificada de Slaviansk, Kramatorsk, Konstantinovka, como usted dijo, es donde el enemigo ha construido un sistema profundamente escalonado de fortificaciones, convirtiendo las ciudades de Slaviansk, Kramatorsk, Drushkovka y Konstantinovka en un solo nodo de defensa. Pero con la toma de Konstantinovka, según entiendo, ya no deberíamos hablar de la línea de Slaviansk-Kramatorsk-Konstantinovka, sino simplemente de la línea de Slaviansk-Kramatorsk. Bueno, me refiero por supuesto también a una pequeña localidad más, pero también fortificada, claro, Drushkovka. Entonces, durante la reunión, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia, Valery Gerasimov, informó a Putin sobre la situación en el frente. Entre otras cosas, declaró que las tropas rusas capturaron la ciudad de Konstantinovka en la región de Donetsk, Ucrania. Putin declaró, ¿escucharon lo que declaró? Las batallas por Konstantinovka se están llevando a cabo desde octubre del año 25, es decir, de hecho, por más de medio año. En las últimas semanas, efectivos rusos fueron vistos en todas las zonas de la ciudad, pero aún quedaban posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania allí. En la región de Lugansk, las Fuerzas Armadas de Ucrania probablemente siguen controlando la aldea de Grekovo. No se han publicado pruebas de la captura de esta aldea, y en su reunión durante la misma, Putin obstaculizó a Ucrania ampliando la zona de seguridad en las regiones fronterizas. Él dice que mientras más ataques intente realizar el enemigo contra objetivos civiles en Rusia, mayor será la zona de seguridad que tendrán que crear en el territorio adyacente. Además de todo, instó a los militares a continuar lanzando ataques masivos contra Ucrania, contra los territorios de Ucrania, y ordenó analizar qué países occidentales actúan como instigadores para la continuación de las hostilidades. Bueno, todos esos anglosajones, según él, sí, ya saben, eso viene desde la época de Rurik. Pero hay información de TheInsider.ru y aquí nos cuentan que no todo parece tan claro. Aunque tampoco hay desmentidos sobre la captura de Konstantinovka. Entonces, aquí me gusta que hay un punto de vista de un lado y del otro. Por ejemplo, el observador militar ucraniano Bogdan Miroshnikov escribe sobre los altibajos en la dirección, como quien dice, un paso adelante, dos atrás. Y los militares ucranianos al mismo tiempo hacen retroceder a los rusos al norte de Limán y pierden posiciones en el sur, cerca de las orillas del Siversky Donets. El observador confirma que los combatientes rusos no logran consolidarse en la ciudad. Pronostica que el destino de las direcciones no dependerá de los acontecimientos en el sector de Slaviansk del frente. Un militar ruso dice que los ucranianos intentan mantenerse en la parte norte de Konstantinovka e incluso realizaron un fallido ataque mecanizado. Y también destruyen un edificio en la ciudad con bombas aéreas planificadas. Según su información, los operadores de drones rusos establecen control de fuego sobre las rutas logísticas. También hay información de que en la Federación Rusa capturaron Alexandrovka, en la región de Dnipropetrovsk, y publicaron un video, esos mismos videos de izado de banderas. Bueno, está claro, aquí todos los videos son heroicos. Y Alexandrovka, como se dice, está completamente controlada por las Fuerzas Armadas de Ucrania y se encuentra a más de 8 kilómetros de la zona norte. Y eso pues no es poca cosa, 8 kilómetros si desde la zona y de repente está controlada por las tropas rusas, entonces probablemente eso también es zona, no está lejos para nada. En la dirección de Zaporizhia se observan mejoras en las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania, de las cuales los militares ucranianos no informan algunas. Deep State, por su parte, indicó en su mapa que las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa perdieron el control en la parte norte de Plavny, en la orilla del Dnieper. Aquí, por ejemplo, hay representantes de las fuerzas que afirman que el cambio en realidad ocurrió hace hasta un mes. Pero solo ahora compartieron esta información por razones de seguridad.
Además, en el mapa se han marcado 49 de los 8.284 ataques con bombas planeadoras AVA que las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia realizaron el mes pasado. Después aquí siguen historias sobre los bombardeos mutuos, pero eso no es muy interesante. En general, si Konstantinovka realmente está perdida, como informan los representantes de la Federación de Rusia, eso significa por supuesto mucho, es decir, la aglomeración pierde de inmediato parte de su fuerza, digamos, a prueba de fuego, y si hay problemas en las demás localidades de esta misma aglomeración, entonces las Fuerzas Armadas de Ucrania tendrán dificultades para prevenir ataques de la Federación de Rusia en otras partes. Mientras menos asentamientos fortificados queden bajo control de las Fuerzas Armadas de Ucrania, más difícil es controlar todo esto. Es decir, bueno, aquí es difícil predecir por ahora. Vamos a esperar un par de días y ver qué más informan después, pero hay noticias muy interesantes. Eso es que hay los bálticos que todo el tiempo dicen, ahora vamos a atacar a todos, ahora sí que vamos a atacar, y vamos a tomar Turup, vamos a tomar Sajalín, vamos a entrar a Kaliningrado. Y ahora sí, eso lo declaró el presidente de Lituania. Bueno, vamos a ver qué declaró. Es sumamente interesante. Lituania tiene la intención de unirse al sistema de disuasión nuclear de la OTAN, es decir, esa misma OTAN que ahora está perdiendo fuerza y, digamos, porque Estados Unidos está dejando a la OTAN sin supervisión. Los poderosos países bálticos declaran que ahora vamos a arreglar todo. Cuando nos unamos no van a hallar ni dónde meterse, enemigos. El presidente de Lituania, Gitanas Nausėda, declaró que su país tiene la intención de unirse al sistema de disuasión nuclear colectiva de la OTAN. Según él, la enmienda constitucional correspondiente debe eliminar las restricciones existentes sobre el posible uso de armas nucleares en Lituania. Y esta enmienda, dice Nausėda, permitiría a Lituania mantener la paz y a la OTAN en el ámbito de la disuasión nuclear colectiva y participar en ella. Además, él enfatizó que la iniciativa no tiene nada que ver con acciones agresivas o provocación de una escalada. Además, recalcó que por el momento Lituania no tiene planes inmediatos de desplegar armas nucleares en su territorio. Aquí surge una pregunta inmediata. ¿De qué manera piensan controlar esa disuasión nuclear si no van a tener ningún arma nuclear? O sea, ¿qué clase de castillos en el aire son esos? O sea, la verdad no entiendo. Una cosa es, por ejemplo, Bielorrusia, que aceptó parte del armamento nuclear ruso. Sí, todo eso lo controla la Federación Rusa, pero aún así. Y aquí no hay armas nucleares ni control, pero aún así nos unimos a las fuerzas, pues entonces déjenme unirme yo también. Yo tampoco tengo armas nucleares y en principio ni siquiera tengo ganas de tenerlas. Pero ¿por qué no unirse? ¿Saben qué presupuestos se pueden manejar ahí? Es simplemente maravilloso. Por cierto, para quien, mejor dicho, para quien ya esté harto de la política, tengo un canal completamente apolítico. Se llama Americanos en la Luna, y aquí hablo de ciencia sin nada de política. Por ejemplo, la catástrofe térmica. Sí, todos notamos quiénes han sentido más calor. Estamos investigando las razones de por qué algunos tienen temperaturas más frescas. Entren y vean este video. Encontraron algo bajo la Antártida. Debido a los cambios de temperatura, todos nos estamos volviendo más tontos. Y además, justo ahora, estamos tratando de desmentir mitos junto con las personas que han estado expuestas a temperaturas extremadamente altas. Aquí también hay varios casetes con nombres debajo de la mesa. Y Yuri Friedrich. Y sí, hay muchos más que cuentan cosas ahí, por eso tratamos de luchar contra eso. Suscríbanse al canal, va a estar interesante. Aquí no está muy claro a qué se refiere. Es posible que Nausėda mismo diga que en realidad las fuerzas de disuasión nuclear sí estarán, pero no se los vamos a decir. Es como la canción Buzos del grupo Mamadou, creo, donde cantaban que tenemos esos aparatos, pero no les vamos a contar sobre ellos, pues así son también los tres bálticos. Tal vez hasta les aparezcan bicicletas con un motorcito nuclear. Ahora surgieron problemas por parte de Italia. Italia quisiera suavizar la redacción en la declaración final de la cumbre de la OTAN en Ankara respecto a la provisión de ayuda militar a Ucrania hasta finales del 27. Roma declaró que indicar plazos concretos podría anticipar la imposibilidad de resolver la guerra mediante negociaciones en una etapa más temprana. Esto se ve y suena bastante extraño, pero sin embargo la mención de ayuda concreta será un cambio en comparación con la declaración del año pasado, en la que no se hablaba de ayuda financiera a Ucrania. De nuevo, aquí surgen varias preguntas de inmediato.
No está claro si esto es bueno, malo o si no ha cambiado nada, pero es algo extraño leer todo esto como si dijeran, vamos a cambiar nuestros comunicados conjuntos. Sí, Yura, una cosa es lo que se dice y otra es lo que pasa de facto. Luego, en nuestros pensamientos surge algo más y ahí estamos, todos muy serios, pensando en lo que está pasando, pero al final no llegamos a nada. Por cierto, sobre los que están en contra de financiar a Ucrania, también los polacos hablaron al respecto, pero de eso ya hablé en el video anterior, en el de la noche. Por eso, si Italia también se une, entonces por supuesto tendremos de qué hablar. En cuanto a los polacos, aquí de repente apareció Siviga, este personaje con su chaleco antibalas, bueno, no con su casco. Se reunió con el representante de Polonia y declaró que hay un paquete de medidas anticrisis para reducir la tensión entre Kiev y Varsovia. Pues saben, para que una persona se sienta bien, primero hay que hacerle sentir muy mal y luego quitarle la mitad de lo muy mal, y la persona dice, oh, ahora solo está mal, entonces eso es bueno. Bueno, al parecer, más o menos según este principio actúa también Siviga, y él cuenta que, así, tengo aquí hasta algún espía volando, eso es peligroso, creo. Él cuenta que hay 3 direcciones para armonizar las acciones de Ucrania y Polonia. La primera, el inicio de consultas entre los departamentos de asuntos exteriores de ambos países. La segunda, reuniones de historiadores que estudian la Segunda Guerra Mundial y participaron en el Congreso Polaco-Ucraniano de Historiadores. Y tercero, un llamado a los líderes religiosos de ambos países para que utilicen su autoridad en el diálogo interno. Bueno, hay que decir que en cuestiones de guerra y negociaciones, justo lo que faltaba eran esos líderes religiosos. Esto es una locura. Si además involucras a alguno de ellos ahí, entonces básicamente ya todo está perdido. Ahora, la tercera parte probablemente ya de nuestro ballet de Marlesón contigo es que ahora Sumi está bajo ataque. Sumi tiene un gran problema. Rusia lanzó una bomba en una de las calles principales de Sumi y varias personas murieron de inmediato. Esto sucedió el viernes por la noche. Como resultado del ataque en una de las calles principales, al menos 4 personas murieron. En el hospital, los médicos lograron reanimar a un hombre cuyo corazón se había detenido, pero aún así se encuentra en estado crítico. También hay otros problemas allí, pero en general el hecho es que los ataques continúan. Y ahí no se necesita protección. Luego, a Zelensky lo advirtieron de inmediato, sin interrupción de la discusión con Polonia, sobre las terribles consecuencias del escándalo con Polonia para Ucrania. El asunto es que Zelensky logró sacar de quicio incluso al más liberal y belicoso Tusk, declaró la ex portavoz de Zelensky, Julia Mendel. Anteriormente, Tusk hizo una petición sobre Ucrania después del escándalo. Zelensky instó a la delegación polaca en la cumbre de la OTAN a actuar con cautela respecto al tema del apoyo financiero a Kiev. Pero también publiqué un video sobre cómo Polonia ha desmantelado, reciclado o planea reciclar todos sus aviones, los MiG, para que no lleguen a manos de Ucrania, que no apoya el programa de cooperación con los polacos. Los ucranianos prometieron algunos drones y a cambio los polacos les prometieron aviones. Al final, los polacos no recibieron ningún dron, pero en consecuencia, los ucranianos tampoco recibieron aviones. Es decir, aquí todo fue más o menos justo. Y por último, están empezando los problemas para los ucranianos en el extranjero, es decir, no solo en Alemania, donde Portagenos Smerts llegó a un acuerdo con Zelensky, sino también en el Reino Unido. Aquí, las personas que han obtenido el estatus de refugiado pueden verse obligadas a reembolsar alrededor de 10.000 libras esterlinas gastos que el gobierno destinó a su manutención. En total se gastaron 4.000 millones de libras y en particular se trata del pago de la vivienda y, disculpen, de los subsidios semanales. Los refugiados que hayan obtenido el derecho a residencia permanente y tengan ingresos deberán pagar una cuota fija, aproximadamente de 10.000 libras esterlinas, y las personas cuyas solicitudes de asilo hayan sido rechazadas deberán reembolsar completamente los gastos del Estado antes de ingresar al país, especialmente si es un ingreso repetido. En general, la situación está empeorando poco a poco y las condiciones de entrada para los ucranianos en cualquier país extranjero se están volviendo más difíciles, pero ya se había advertido antes que esto realmente podía pasar, así que probablemente no hay razón para sorprenderse. ¿Y ahora qué? Ahora los líderes poderosos llegan a nuestra casa de repente y vamos a ver quiénes son. Vimos a Chubrechnik y a todos esos líderes poderosos. Vamos a intentar ver al joven Lenin con la pinta de un Elton John joven, pero con un toque de Terminator con gafas.
Este Demolition Man está hablando con un tal Brachuk Vainkor. Déjenme también convertirme en Vainkor. Ahora mismo me convierto en Vainkor. Y todos estamos discutiendo algo en común. Vainkor Brachuk al parecer puso unas hojas en su cocina y se protegió de ataques de drones, tal vez de su esposa que intentaba obligarlo a sacar la basura o algo así. En resumen, el hombre se esconde detrás de esa red. Y yo, fíjense, incluso aquí, ven, me estoy escondiendo. O sea, incluso en la camiseta, el corazón, en resumen, se esconde detrás de la transparencia. Bueno, al final, vamos a ver qué pasa con el joven Lenin y Brachuk. A la zona es muy importante en esta dirección porque el enemigo aquí está sufriendo muchas pérdidas y ha gastado casi 40.000 por el cromoscopio. El joven Lenin inmediatamente empezó a quedarse dormido al escuchar esas palabras. Primero asintió. Tal vez su sistema vegetativo no está bien. Asintió y de inmediato empezó a quedarse dormido. Pero aquí, ¿qué se puede hacer? Aquí surgen dificultades. Trabajar tanto en el telemaratón, naturalmente, provoca mareos. Se puede calcular cuántos de esos paquetes entran por 1 kilómetro cuadrado de tierra ucraniana. Más adelante veremos. Espero que hoy hayamos realizado acciones de contraataque. El joven Lenin se queda dormido rápidamente, justo con las palabras de Brachuk. Propongo que publiquemos los discursos de Brachuk en algún lugar, ya sea en Spotify, en Amazon o en YouTube. Si tiene ese efecto haciendo que la gente se duerma y se tranquilice, entonces podría hacerse millonario fácilmente. Pero imagínense, una persona tan efectiva. Antes Kashpirovsky y Chumak daban sus presentaciones, pero aquí Brachuk logró dormir hasta al propio periodista. La verdad no es tan difícil hacerlo dormir, pero aún así. Puedo agregar algo sobre eso. Llamé a la zona territorio. Despertó el joven Lenin así como, ¿qué? ¿Dónde está mi café? ¿Qué hago aquí? ¿Qué está pasando? Luego hay otra cosa. Tenemos este pastelito que anda en un cochecito con insignias pegadas en el techo. Y obviamente se imagina a sí mismo también como corresponsal de guerra. No tiene esa malla protectora militar, pero se imagina muchas cosas sobre sí mismo. Y la periodista, miren María, Kliuk mira con desagrado al pastelito que se llama Dmitro Shmailo. Así que vamos a escuchar de inmediato lo que se están diciendo entre ellos. Y devolverlo al píxel. Mostrar esta alternativa que existe en la movilización, que uno mismo puede elegir una unidad en la línea de árboles. Sí, puedes tomar una unidad de aterrizaje. Ajá, o sea, ¿no te busifican a ti, tú busificas? Esto me recuerda a esa película donde el protagonista, uno de los Rarshashi, se llamaba Rarshashi, cuando fue a la cárcel dijo, no me encerraron con ustedes, a ustedes los encerraron conmigo. Y aquí es lo mismo que dice Piroshochik. Y de hecho, elegir un lugar para el servicio, de ahí el servicio, encontrar el puesto más trasero en la región más remota, pero lo principal es convertirse. Así que ya está ocupada por ti y encontraste el puesto más trasero en la zona más remota. Bueno, en el centro de Kiev creo, pero de todos modos sí, lo que pasa es que ya no se puede ocupar, tú ya la ocupas. Libera el coche, quítate tus insignias, vete y alguien vendrá a ocupar tu lugar, entonces habrá una oportunidad. Siéntate en la seguridad de la defensa de Ucrania, porque la fuerza de defensa no es solo la infantería, la línea del frente, la compra de un domo. Eso también, bueno, son un montón de otras especialidades, fuerzas de defensa. ¿Quién puede estar ahí? Bueno, puede ser un guardia en el estacionamiento, eso. Luego un podador de árboles, ¿o quién? Los que luchan contra las cucarachas también en principio se pueden sumar a los puestos en el frente, pero Piroshochek, miren, hasta cerró los ojos, piensa, Dios, ¿qué razón tengo? En Francia, Besliche, cuáles respectivamente hay que cerrar y simplemente no hay suficiente gente, es una falta crítica. Es una falta crítica y Piroshochek se queja, bueno, pues iría y mostraría cómo es allá, pues vas y sirves, pues eso. Luego hay otros más, por cierto, vimos a Yerinsky, pero hay más todavía. Por ejemplo, hay otro personaje así que de repente, con un varano de fondo, cuenta lo siguiente con sus audífonos. Buscamos a personas que puedan manejar de una u otra manera. ¿Puedo manejar una copa de cerveza? Es interesante, ¿sirve como herramienta o no? Hasta se sorprendió por eso. La periodista antes conducía un programa de temática interesante y ahora se sorprende qué estará pensando. Pues claro, también una mujer quiere tener el control. Es como cuando juegas videojuegos, o sea, te sientas con el control y manejas. O sea, nadie muere, excelente. El frente es donde nadie muere, es donde juegas videojuegos, juegos del tercer tipo. Burns hablaba de eso, pero ¿qué se le va a hacer? Todos están sentados como droncitos. Así es, necesitamos gente como tú.
Miren cómo de un solo golpe él borró el destino de todos esos operadores de drones que cuentan cómo están luchando con los muchachos en la primera línea. Ugeles, Tolstolovic, ese mismo, el que levantaba a todos con la horca, se me olvidó su nombre. Bueno, en general, una montaña de todos estos personajes que de repente resultó que tenían acceso a drones. De repente consiguieron gente bajo su mando y lanzan esos drones desde las afueras de Kiev en su tiempo libre. O sea, 23 horas y media al día. Tienen la oportunidad de ir a restaurantes, ir al gimnasio, nadar en la alberca, divertirse, presentarse en estudios y decirle a otras personas cómo deben ir a la guerra. Y bueno, media horita para lanzar drones, porque eso no es peligroso. Estás sentado con el control en las manos y no tienes ninguna emoción negativa. Bueno, gracias, lo aclararon. Por fin hay una persona normal que dijo en un lenguaje claro que todos esos Aquiles, pues ellos no temen por su vida. Pero a los demás les dicen, tú vas de asalto, tú vas de zapador, o recuerdan a alguien más para mandar. Pues suena como que no es muy justo. Pero Ucrania es un país democrático, así que tal vez también haya injusticia. Así que, pues, en general todos simplemente pelean con todos, todos tienen algún problema, en algún lugar están tomando algo. Bueno, veremos en el futuro cercano si realmente lo tomaron. O si es algo como una mentira, o una media verdad, o una tercera parte de la verdad. En fin, veamos y observemos. No cambien de canal, suscríbanse al canal. Hasta luego a todos. Subtítulos orgullosos de que tengamos el parlamento más gay. No creo que en ningún momento, en ningún lugar del mundo, haya un parlamento que sea más gay que este parlamento.